Hemos cantado acerca de la bondad de Dios y de su fidelidad. Son dos aspectos de Dios que a las personas, a nosotros, nos cuesta mucho creer. Nos cuesta mucho vivirlas en nuestra propia vida. Es difícil hablar y creer acerca de un Dios que nos ama, que es bondadoso, y creer que su fidelidad, creer que su fidelidad se mantiene a través de las circunstancias, no es una experiencia fácil de vivir. Sobre todo cuando estamos frente a dificultades, donde nuestros ojos ven las limitaciones que tenemos, las chances y las pocas chances con las que contamos. Yo nunca olvido unas experiencias que viví cuando era un adolescente rebelde, unos 13, 14 años, y me acuerdo que yo nací en un hogar donde mi mamá era una mujer de fe y mi papá vivía un poco de esa fe. Él creía por lo que veía en mi mamá más que nada, aunque iba a la iglesia, yo no le veía a él una experiencia de un hombre de fe. Lo digo con todo respeto, ¿no es cierto? Y me acuerdo que una mañana estábamos en casa un fin de semana y estábamos desayunando y mi papá nos reúne y se pone a lagrimear y nos dice: les tengo que pedir perdón porque hoy no tenemos que comer en casa. Y se puso a llorar. Y yo creo que todo joven, en mi época, esa edad, yo quería ver un papá todopoderoso. Es más, yo cuando era chico decía que a mi papá le pegaba 5 hombres al mismo tiempo. ¿Usted no lo hacía? En el colegio yo decía, a mi papá le pega 5. Y yo quería verlo un ídolo. Y de repente verlo llorar en una mesa, confesando esta necesidad, lo cual era una realidad. Y mi mamá, que era una mujer con virtudes y defectos como todas las personas, era una mujer de fe. Y le dijo: Dios no va a permitir que esto pase. Y yo era un adolescente rebelde, me tomé de eso y dije: si creemos en un Dios, si crees en Dios, vamos a pedir a Dios. Y nos pusimos a orar. Y ese día, habrán pasado 2 horas, y viene un joven de la iglesia, un hijo de una familia creyente de la iglesia, Jorge Carvajal, nunca me lo olvidé. Y Jorgito viene, era más chico que yo, tendría 10, 11 años, tenía 13, 14, y golpea la puerta y dice: mi mamá le manda esto. ¿Y qué traía? Una ofrenda. Ella sintió de Dios de dar esto. Y ese día hubo comida en casa, porque Dios lo proveyó. Aprendí en esa adolescencia que hay un Dios que sabe lo que nos pasa. Y un Dios que, pese a todo lo que podamos ver, es bueno. Dios es bueno. Y su fidelidad nos persigue, nos alcanza en cada momento de la vida. Quisiera compartir con ustedes un poco una enseñanza bíblica de este Jesús que operó, por así decirlo, trabajó en su ministerio enseñando estas verdades que yo estoy mencionando ahora. En un pasaje que a mí siempre me impactó, siempre me gusta compartirlo cuando puedo, de un milagro en el Evangelio de Juan, capítulo 5, los primeros 9 versículos vamos a leer nada más, de un milagro que está redactado acá en el único evangelio, no está en los otros, porque es un milagro ocurrido en la tierra de Judea, de un Jesús que venía de Galilea y estaba en Judea, en la parte sur. Y ahí estaba Jesús, y vamos a leer lo que pasó. Y pido al Señor que esta mañana Él te hable, para que tu condición de vida, la que sea que estés viviendo, reciba en esta mañana el mensaje de un Dios que te ama, que es fiel y que quiere estar a tu lado en cada momento. Amén. Vamos a leerlo. Dice que después de estas cosas había una fiesta de los judíos, lo hemos leído otras veces este pasaje, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén
cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y aclara acá Juan, por lo que va a venir después, que no lo vamos a leer ahora, pero él dice: y era día de reposo aquel día. Bueno, esta palabra identifica nuestra realidad y la de muchas personas. Vemos a un Jesús que va a una fiesta, pero que se detiene a mirar la multitud de personas que estaban en ese lugar con necesidades. El Evangelio nos cuenta que Jesús se detiene, y uno lo puede comparar y lo puede analizar, relacionar, de un Jesús que tenía compasión por las almas. Dice la palabra en el Evangelio de Mateo 9:36, que Jesús tenía compasión por las almas porque las veía como ovejas dispersas que no tienen pastor. Estaban expuestas a cualquier tipo de causa y de problemas. Ese Jesús miraba la realidad y no solamente la observaba, sino que había en él un sentimiento profundo de compasión. La compasión es sentir el dolor del otro, como si fuera propio. Y no solamente sentirlo, sino actuar sobre ese dolor que el otro tiene. Sobre todo cuando uno ve personas que no solamente están sufriendo, sino que además no tienen futuro ni esperanza porque están en ese lugar dando vueltas como ovejas que no saben a dónde ir. El pastor las dirigía, las llevaba, las cuidaba de peligro, pero personas que estaban expuestas de esa manera, como vieron a Jesús, en esas palabras que destaca el Evangelio de Mateo 9:36, y también acá, de un Jesús que ve a la gente. Yo ayer, en lo personal, tendría que contar algunas cosas, no me voy a extender mucho de lo que vivimos ayer, pero sí destaco el amor de las personas que vinieron ayer y que vienen y que trabajan en la semana también. No solamente lo que hacen el sábado, sino en la semana, ofrendando y ayudando a la gente. Y la pregunta es, ¿qué siente la gente de nuestra amada iglesia que hace eso? José, ¿qué sentís vos por la gente? Porque tu vida, José, me bendice. Y gracias por tu sacrificio, por tu esfuerzo como el de muchas personas. Yo lo nombré a él porque lo tengo ahí, pero el de muchas personas. Y qué hermoso que la iglesia pueda sentir eso por la gente que necesita. Hay mucho por hacer y de muchas maneras. Ayer había un joven ahí atrás, un hombre, mientras predicaba uno de los jóvenes de la iglesia que estaba predicando ayer Pablo. Yo estaba allá y él con su mano extendida lloraba. Y me dijo, yo quiero salir de esto, me dice, de las drogas. Yo quiero ser libre. Y hoy, y me dio el teléfono de su esposa, y esta mañana, antes de venir para acá, hablé con ella. Y claro, una mujer agotada, cansada, de un hombre que es esclavo, que no tiene la libertad de amar. Mirá vos. La bendición que vos tenés de llegar a tu casa y amar a tus hijos, de estar con ellos, de compartir con tu familia, aunque sea un pan con mermelada a la mañana, estar, es un privilegio, un regalo de Dios, que mucha gente sufre. Y cuando Jesús ve mirando esto, pasa y mira todo esto, no puede seguir de largo, porque la compasión hace que yo viva el dolor del otro, pero me comprometa
con esa necesidad. Entonces ese Jesús no lamenta solamente, mira cuánto dolor, cuánta tristeza, y no digo esto para que usted venga el próximo sábado, sino que para que usted viva la realidad de la gente que le rodea. Porque esto no pasa solamente acá en el barrio, la gente que no tiene, que está en condición de calle, sino gente que aunque tenga casas, aunque tenga necesidades, aunque no tenga necesidades como estas personas, a eso me refiero, tiene una vida miserable, una vida que necesita de Dios. Ayer hablé con una vecina que vive acá enfrente, a raíz de esta actividad. Y ella me pedía explicaciones de la vereda, estuvimos hablando, y me dice, perdóneme, dice, tengo un muy mal día en mi vida. Y pudimos hablar del amor de Dios, me dio la mano cuando se fue. Porque la necesidad de la persona excede lo económico, está mucho más profundo en una vida. Y me animo a decir con fe de que el problema económico es un problema espiritual, no material. Porque Dios va a proveer a sus hijos de lo que hace falta. Hay que creerlo. Amén. Dice la palabra entonces, avanzo un poquito más, con un Jesús que se acerca. Y me encanta las palabras que dice acá, Jesús lo vio como estaba acostado. La mirada de Jesús, la mirada del Señor Jesús es tan profunda que cuando Dios te mira y me mira a mí también, sabe cómo estamos. Y si estás tirado, acostado, derribado, abatido, Él lo está viendo. Él lo está mirando, no está indiferente a lo que te pasa. No es que Dios ayuda a otros que están peor que vos o consideres de otra manera. Dios te mira a vos, mira tu condición y sabe que tal vez no estás siendo la mejor versión de tu vida. Y a lo mejor estás sobreviviendo, llevando la vida como se puede, y Él lo está viendo. Y no solamente lo ve, sino que también ve tu necesidad y la mía. Él lo ve. Y esto es importante que lo entiendas. Porque una de las grandes falencias que tenemos en la vida cristiana cuando pasamos dificultades es que pensamos que Dios no está mirando lo que nos pasa. O que Dios está enojado por tu pecado, por lo que hiciste antes, por lo que no hiciste o por tu condición actual. Eso es mentira del diablo. Dios te está mirando, lo dice la palabra de Dios y Jesús lo muestra en este momento. Y se acerca, un Dios que se acerca y habla con este hombre. Un hombre que el paso del tiempo le había convencido a esta altura de la vida de que el paso del tiempo no cambia nada. A veces nosotros las personas pensamos que el tiempo va a acomodar las cosas, puede ser que las acomode, las ordene, pero no las cambia. Y por ahí nuestra condición de vida es la de este hombre. Este hombre tenía una atadura en su vida física, en su cuerpo, no lo podía mover. Pero detrás de ese problema había también un problema más profundo espiritual que va a revelarse después. Pero en ese momento, cuando Jesús lo ve en su necesidad, se le acerca y le pregunta algo que yo no lo hubiera preguntado. Quizás vos tampoco, porque es una pregunta obvia. ¿Viste? Nosotros evitamos las obviedades a veces para no quedar mal. Y le pregunta, ¿quieres ser sano? Hacía 38 años que estaba así. Pero la pregunta es mucho más profunda de un querer. ¿No es cierto? ¿Qué te parece a vos? Si la lees de vuelta decís, ¿quieres ser sano? Claro, no le estás preguntando por lo que se ve, sino por lo que no se ve. Hay personas que pasan la vida, los años, manteniendo situaciones pendientes que no resuelven, situaciones que están a medio andar. Situaciones que se mantienen y creemos que de esa manera nos da cierta tranquilidad, pero el tiempo pasa y se agigantan las circunstancias que no son resueltas. Problemas de familia, problemas de trabajo, problemas de iglesia, problemas personales, ministeriales. El tiempo pasa y pensamos que todo está en un piloto automático y no nos damos cuenta que nuestra condición de vida no es la que debería ser. Y de tanto en tanto alguien nos habla, nos ministra, escuchamos un testimonio y decimos, yo quisiera esto, pero sigo estando en ese lugar. Y la pregunta es, ¿querés seguir en ese lugar o querés que las cosas cambien? Hay matrimonios que se acostumbran a no hablar, se acostumbran a no tratar los problemas importantes, se acostumbran,
porque todo su tiempo lo consumen detrás de un televisor, del celular, ¿no es cierto?, de salida, de viajes. Los que tienen más dinero, los que tienen menos dinero, pasan la vida haciendo cosas que simulan lo que hay por dentro. Por eso Dios, cuando ve tu condición y cuando de tanto en tanto tomás conciencia de lo que está pasando, Dios te pregunta, ¿vos querés ser sano? ¿Querés cambiar? ¿Querés que tu familia cambie? ¿Querés que tus cosas cambien? ¿Querés que la iglesia cambie? ¿Qué querés hacer de tu vida? Y todos decimos amén, pero no pasa nada. En tu vida, en mi vida. ¿Cuántos años han pasado y yo estaba declarando, Señor, pero si no tomo decisiones concretas que tengan que ver con un cambio y lo tomo de las manos de Dios, las cosas no van a cambiar. 28 años estaba este hombre acá. ¿Cómo no le va a preguntar Jesús, ¿quieres ser sano? ¿Por qué? Porque si hay algo que Dios quiere en tu vida y en la mía es que tomemos conciencia de dónde estamos. Porque la vida se va demasiado rápido. Recién decía Yanis, estamos ya en noviembre. Para mí era el mejor mes del año porque era mi cumpleaños, el último día de clase. Llegaba noviembre y parece que yo llegaba a Disney. Ya me deslizaba hacia el fin de año. Y quieras o no, me digo lo mismo. Otro año más voy a cumplir. ¿Y qué pasó este año? ¿Qué hice de mi vida este año que pasó? ¿Estoy siendo lo que Dios quiere que sea, que es mi mayor anhelo? ¿O estoy siendo lo que yo quise ser? ¿Estoy con los mismos problemas que antes o los pude superar? ¿Estoy atado siempre ahí? ¿En un pecado? ¿En una situación que me tiene atado, agobiado, que me amarga, que me da remordimiento, pero que no cambia? Por eso la pregunta del Señor también esta mañana a tu vida, ¿qué querés hacer? ¿Qué querés hacer? Y cuando este hombre tiene que responderle, bien ahí que le llama Señor, como un señal de autoridad, pero le manifiesta su impedimento. Mira esto, y no quiero extenderme demasiado, pero vos fíjate que todas las personas tienen cierta expectativa de un cambio, pero no reitero lo que le decía antes, no lo logran. Y este señor tenía una expectativa, y era que alguien se acordara de él para llevarlo a las aguas. No me voy a meter ahora a analizar mucho el tema de las aguas que se movían, del ángel que dice acá que se movía. Algunos dicen no, porque era un fenómeno natural, porque Dios lo usaba, o era una expectativa. Lo cierto es que hay elementos para poder analizar. El hecho de llegar primero, me imagino las personas que aprovechan las oportunidades de la vida y las alcanzan, otros se quedan mirando. Lo cierto es que este hombre no podía llegar y confiesa que su gran problema era que no tenía a alguien que lo ayudara. Sumale a tu condición de vida la soledad, la indiferencia de la gente. Los que pasan con su Biblia la parábola del samaritano, ¿no? De largo cuando hay una persona que necesita. La indiferencia es una actitud de las personas que es tan vieja como la vida misma. No todos se interesan. Y este hombre lo verían ahí, está acostumbrado a tirado ahí. ¿Quién le va a ayudar? Nadie. Y él declara eso. Y Dios ve su condición, su necesidad. Y eso es hermoso en la vida de los cristianos, hermano. A veces la Biblia dice, puede ser que ustedes no sepan cómo orar, pero Dios ya sabe lo que hay en sus corazones. Y lo importante es la actitud que hay en tu corazón. Y es la que Dios ve. Cuando le habla y lo escucha, Jesús ve su soledad, su gran necesidad. Y él, sin saber que estaba frente al Dios de los cielos ahí, lo mira y le dice, ¿qué le dice? Levántate, toma tu lecho y anda. Siempre pregunto lo mismo, ¿en qué momento se produce el milagro? ¿Cuando Jesús lo dice? ¿O el versículo siguiente cuando el hombre se pone de pie? ¿Cuándo se produce el milagro? Nunca olviden, yo lo he dicho en otros mensajes, los milagros de Dios se producen cuando se juntan dos cosas. ¿Qué cosas? La palabra de Dios y la obediencia y la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Te puedes saber la Biblia de memoria y proclamarla, pero si no la vivimos, no sirve de nada. Cuando Él le dice, levántate, Dios te declara su bendición y uno desde acá, ¿sabes qué analiza? Algo tengo que hacer yo para recibir lo que Dios me da. Algo tengo que hacer.
No puedo ser en la vida esperando cosas, recibir cosas, anhelando, sueños y no hago nada. Porque Dios algún día me va a revelar, va a hacer eso. No, no pasa nada. Se queda ahí. La bendición hay que arrebatarla por fe y declararla y creerla en el nombre de Jesús. Si te falta esa fe para poder alcanzarla, estamos esta mañana acá para pedir esa fe y que el Espíritu Santo te dirija, nos guíe a esa verdad de declarar y creer que para Dios todo es posible, pero tengo que clamarlo y tengo que vivirlo, experimentarlo y obedecerlo. Amén. Y ahí es cuando se produce el milagro. Y el hombre de 38 años de vida, y reitero esto, el paso del tiempo cuando las cosas no se ven, te hace creer que nunca van a ocurrir. Y tal vez estás viviendo una vida donde pensás que ya nada va a cambiar. Ni en tu esposo, ni en tu esposa, ni en tus hijos, como que todo se va a mantener ahí. El testimonio de la pastora que vino el otro día fue terrible con su hijo. Toda la semana estuve meditando en eso. Cómo ella pasaría en la esquina y vería a su hijo con las drogas. Y el tiempo pasaba y no cambiaba, y no cambiaba, y no cambiaba. Y el tiempo pasa, y yo le pido a Dios, y las cosas siguen igual. Y ¿Qué se convence en tu mente? Que no va a pasar más nada. Bueno, este chico estuvo, según contaba, no me acuerdo, 17 años en esa condición. Este hombre, 38 años. El hombre que ayer me hablaba de las drogas, 20 años que es adicto. Parece que las cosas no van a cambiar cuando los años pasan. Porque Gardel se equivocó cuando dijo 20 años no es nada. Es mucho tiempo. Y opaca a veces nuestra actitud de buscar a Dios. Y nos limitamos, nos resignamos a decir, bueno, hasta acá llegué, yo creo, pero por algo será. No me veo donde Dios me quiere ver o donde otros me dicen, me quedo acá. Me quedo acá. Y Dios te dice, a ti te dice, levántate. Y agrega Juan, era día de reposo aquel día. ¿Sabes lo que significa eso? Que este milagro ocurrió cuando normalmente no debería haber ocurrido. Porque nosotros las personas creemos que todas las cosas son como nosotros las podemos pensar o considerar. Pero el Dios que amamos excede nuestra visión. Y es el Dios que te quiere sorprender. Es el Dios que te quiere sorprender. Amén. Vamos a orar. Cierra tus ojos ahí donde estás. Oh Señor, mira, tocamos una melodía. Me gusta esta canción que dice la bondad de Dios. Yo quiero decirte en esta mañana, una vez más, hay un Dios que te ama incondicionalmente, que ve tu condición, que ve dónde estás parado en la vida. Y ese Dios te está buscando. Porque Él sabe que no estás siendo la mejor versión de lo que Él creó en tu vida, de lo que Él puso en tu vida. Ese Dios te conoce como nadie. Sabe de tus carencias, de tus propias miserias, de tus necesidades, esas que nadie conoce, las que no se ven por fuera. Y tal vez en tu intimidad quieras que las cosas sean distintas, pero te cuesta creer. Te cuesta verte, te cuesta ver más allá de lo que estás mirando. Ese Dios está aquí y ve tu situación y ve tu condición. Y ve más allá de eso, no solamente ve lo que vemos, sino por qué estás así. Y aún más, ¿para qué estás así? Y Dios está aquí no de una manera indiferente a tu necesidad. No está mirando al otro, el que está enfrente, te está mirando a vos. Y sos vos el que decide levantarte en el nombre de Jesús, escuchar su voz, hacer lo que Él te está pidiendo. Eres tú el que decide todos los días hacer lo que tú quieres o lo que Dios te dice. Y Él, viendo tu necesidad, te habla. Es tiempo de que escuches su voz. Porque el paso de los años, nada va a cambiar.
Si esperas que las cosas cambien, empieza a cambiarlas tú. Vos, ahí donde estás. Tómate de la mano de Dios y empieza a cambiarla, empezando por tu propia vida. Mejora tu condición de fe. Dale un tiempo al Espíritu Santo para que te hable, para que te honre. Porque déjame decirte algo. Si hay algo que el diablo teme, no es que vengas a la iglesia, sino que rindas tu vida a los pies de Dios. Porque esos son los que cambian el destino de los tiempos, de las familias, de las iglesias, los que se rinden a Dios. Los demás acompañan, los que se rinden a Dios marcan diferencias. Este templo que vos estás sentado, que ayer se abrió para tanta gente y que se abre en la semana para adorar el nombre de Dios, es el sacrificio de mucha gente que creyó que un cambio en Barrio Norte era posible. Y ofrendaron su tiempo, su dinero. Cada ladrillo fue puesto acá por amor a Dios. ¿Haremos nosotros algo diferente? ¿O seguiremos disfrutando lo que tenemos? La iglesia de Dios no habita, la presencia de Dios, no habita en templos hechos por manos humanas. Lo sabemos. Pero Dios nos manda a extender su reino, a hacer su voluntad. Y en este lugar Dios lo preparó para que nos preparemos, para que seamos edificados, para que Él nos hable y podamos construir la gran iglesia que Dios quiere que seamos, la nación que pueda cambiar. Ayer esta vecina me decía, yo empatizo con lo que hacen ustedes. ¿Cómo no voy a empatizar? Me dice, si hay necesidades por todos lados. Y le dije, ayúdenos a hacerlo lo mejor posible, porque estamos convencidos que el amor de Dios es el único camino para que las vidas puedan encontrar esperanza y victoria sobre sus necesidades. Pero es tu vida en esta mañana la que cuenta. Y yo oro por ti y oro por mí, para que podamos ser personas de fe, que declaren victoria, aún en medio de la crisis que estás viviendo. Que no dejes que el tiempo se vaya y se lleve tus mejores años. Dedícate ahora, hoy, ahora, aunque creas que vos no podés, que no servís, aunque te hayan convencido de que el tiempo ya pasó, que pasó tu cuarto de hora, déjame decirte que no es así para Dios. Dios nos llama todos los días a vivir una aventura de fe hasta que Él nos venga a buscar. Señor Jesús, terminamos esta parte del mensaje. Hemos leído tu palabra y de ella extraído lo mejor posible para enriquecer nuestra vida. Somos tu iglesia, Padre, el pueblo de Dios que tú has escogido, que tú has elegido para extender tu reino. Señor, mira la condición de vida de cada uno. Como lo decía el pastor en el momento de la cena, oro por aquellos que están pasando necesidades de cualquier tipo. En el nombre de Jesús, infunde fe en sus corazones para creer que no están solos, para creer que tú estás mirando su necesidad y para creer que tú les vas a levantar de la condición en que estás. Y la iglesia dice amén a esto, porque Dios lo hará posible. Y oro por cada vida, por la que tú entregaste tu vida en la cruz, Jesús, para que tanto ellos como yo y ellos todos como iglesia, seamos lo que tú soñaste con nosotros. Un pueblo unido, que sea luz, sal, que se movilice todos los días para que las multitudes que sufren sin esperanza, sin fe, como este hombre, te puedan conocer y se levanten de donde están a una vida gloriosa y poderosa. Amén, como la que tú nos has prometido a cada uno de tus hijos. Gracias por todo, mi Dios, te amo con toda mi alma y hasta que
hasta que me tenga que ir de este mundo, ayúdame a no bajar los brazos y serte fiel. En el nombre de Jesús, amén y amén.